verso 12 hasta el verso 28 del capítulo 5 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, este es el tema 9. El tema 9 estamos tratando de ir verso a verso en estas exposiciones que el Señor nos permite traer, amén. Y como título de este tema, que es el tema 9, es interesante el título, porque tenemos que acordarnos que la primera carta y la segunda carta de los tesalonicenses tiene que ver con la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo. Las dos hablan de lo mismo. Entonces, al nosotros entender que esta carta habla sobre la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo, pues aquí, aunque nosotros vemos que dice que Pablo exhorta a los hermanos, la realidad es que este tema 9 habla sobre la conducta del creyente en vista del regreso de Cristo. ¿Ok? La conducta del creyente en vista del regreso de Cristo. Y este es el último tema que vamos a exponer el día de hoy. ¿Qué hemos visto rápidamente? En el tema 1, nosotros vimos cómo nace la iglesia de Tesalónica. Eso lo vimos en Hechos capítulo 17. Vimos que Pablo realmente estuvo poco tiempo en esa ciudad. Había predicado 3 días de reposo en una sinagoga de los judíos. Ya lo estuvimos exponiendo. Dice Hechos 17:4, y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, la mayor parte de los judíos rechazaron el mensaje. Eso era normal. Cuando Pablo salía a predicar, entraba en la sinagoga de los judíos, eso era muy normal que rechazaran el mensaje. Sin embargo, él no se rindió, él siguió predicando, y también de eso se trata la vida cristiana, hermano, de no rendirnos. No se rinda. Después de que los judíos, o después de que algunos judíos no creyeron al mensaje, la palabra del Señor dice que tomaron algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Se cree que esa ciudad tenía cerca de 200,000 habitantes. Es una ciudad bastante numerosa, pero para decir aquí que alborotaron la ciudad es que hicieron una turba tremenda. ¿Qué pasó? Pablo y Silas fueron expulsados, huyeron de noche, según Hechos capítulo 17, y en ese contexto nace la iglesia de los tesalonicenses en su segundo viaje misionero.
En el tema 2 vimos que la iglesia, a pesar de la oposición, siguió perseverando, porque esa es una promesa del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Recordemos nuevamente, repito, y lo he repetido varias veces en esta carta que hemos estado leyendo los miércoles, Pablo y Silas salen huyendo de Tesalónica y se va preocupado en qué pasó con esos hermanos. Sin embargo, Dios hace, Pablo recibe buena noticia de los tesalonicenses y entendemos que Dios es el que hace perseverar su iglesia. Dios guarda su iglesia. Amén. En esta iglesia se habían desarrollado 3 virtudes que en toda iglesia, llámese iglesia de Cristo, se debe de desarrollar. En esta y en toda aquella iglesia que cree que la salvación es por gracia, se debe de desarrollar. Número 1, el trabajo de vuestro amor. Importante trabajar en la obra del Señor con amor. Número 2, la constancia en el Señor. Eran constantes. Amén. Y número 3, lo hacían todo eso porque tenían una esperanza. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Estar con el Señor un día. La esperanza que nosotros tenemos también, estar con el Señor un día. En el tema 3, Pablo expone lo que es un ministro ejemplar. Ya vimos varias cosas, lo que es un ministro ejemplar. Entendemos que los que no creían en Cristo como el Mesías, los que no creían en el mensaje que traía Pablo, siempre estaban tratando de desacreditar a Pablo. Y Pablo empieza a exponer cómo él estuvo delante de ellos cuando les predicó el Evangelio, cómo se condujo, y entendemos que el testimonio de un ministro, de alguien que predica, es muy importante, es muy importante. En el tema 4, ya lo pusimos también, Pablo expone la disposición que tuvieron los tesalonicenses para escuchar la palabra de Dios y expone que la recibieron como palabra de Dios. Recordemos que ellos, que son los griegos, no solamente los corintios, sino también los tesalonicenses son los griegos, les gustaba escuchar filósofos, pero eso jamás les llenó el corazón a ellos hasta que escucharon el mensaje de Pablo. Y por eso Pablo les dice, cuando ellos recibieron la palabra, le dice: ustedes recibieron palabra como palabra de Dios. Y eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todas las predicaciones que usted escucha, aún las predicaciones que se dan aquí, tiene que examinarlas en la Biblia y tiene que saber si es de verdad palabra de Dios. Si es de verdad palabra de Dios, tiene que cotejarlo con la palabra del Señor. En el tema 6, Pablo pasa a exponer una vida que agrada a Dios, y estuvimos exponiendo que eso no es nuevo. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Hay un estilo de vida que agrada a Dios y hay un estilo de vida que no agrada a Dios. Lo vemos en la ofrenda de Caín y de Abel. Hay una ofrenda conforme al carácter de Dios y hay una ofrenda que Dios rechaza totalmente. En el tema 7, Pablo comienza a hablar sobre el arrebatamiento. Ya lo expusimos, y Pablo esto lo expone no de una manera sensacionalista, no para discutir como los tiempos de hoy, ¿verdad?, sino que Pablo lo expone desde una posición pastoral. ¿Por qué? Porque Pablo trata de traer consuelo a los tesalonicenses, ya que algunos hermanos habían partido con el Señor y la iglesia se sentía triste, realmente. Hay tristeza cuando un ser querido fallece, muere, no se puede evitar la tristeza. Sin embargo, Pablo les habla del arrebatamiento de la iglesia, porque aparte los tesalonicenses tenían como una duda ellos en qué va a pasar con estos hermanos que habían muerto en Cristo, y Pablo les expone lo que va a pasar con ellos y les habla sobre el arrebatamiento. Recordemos, lo está dando desde un punto pastoral, está tratando de traer consuelo a la iglesia. Y en el tema 8, que fue la semana pasada, como título fue Día de ira, día de angustia, y los pusimos del capítulo 5, verso 1 hasta el verso 11. Eso fue la semana pasada. Vimos que Pablo, después de hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, pasa a hablar sobre el día del Señor.
Y estuvimos enfatizando que cuando la Biblia habla sobre el día del Señor, está hablando de juicio. Está hablando de juicio. Pablo cita, cuando habla aquí del día del Señor, está citando Sofonías 1:15, cuando dice día de ira, aquel día, día de congoja, día de turbación, día de angustia, día de destrucción, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día nublado, día de oscuridad. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando que después del arrebatamiento de la iglesia entrará en acción el anticristo, trayendo una falsa paz y una falsa seguridad, y no hay paz ni seguridad sin Cristo. Amén. La gente dirá paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Estuvimos exponiendo que en ese día del Señor la iglesia no entrará en ese periodo de la gran tribulación. Y le dice en el capítulo 5, verso 1, si está ahí usted, rapidito, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. La palabra tiempo es una palabra griega que es cronos, de ahí sale la palabra cronología. Es decir, nadie sabe cuándo va a venir el Señor, aunque muchos han puesto fechas. Estuvimos hablando de eso en la clase pasada. Sin embargo, hay señales, hay una cronología. Nosotros podemos ver señales de que el Señor ya viene por su iglesia. Dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, de una manera inesperada. Realmente el inconverso no lo espera. La iglesia sí lo espera. Para nosotros no es secreto. La iglesia sí espera al Señor. Sabemos que viene del arrebatamiento, pero el inconverso no lo espera. Pero ellos van a decir paz y seguridad, dice el verso 3. Cuando digan paz y seguridad, él lo tiene, ¿verdad? Dice: entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, para que ese día de los juicios de Dios no nos hayamos quedado, no durmamos, hermano. No se duerma. ¿Ok? No nos dormamos. Porque el Señor viene por su iglesia y quiere que estemos fervientes. Amén. Entonces, ¿de qué habló Pablo? Habló del arrebatamiento, habló de la actividad del anticristo, habló del día del Señor, que son los juicios, sellos, las trompetas, las copas de la ira, y está hablando de la segunda venida. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos textos desde el verso 12 hasta el verso 28 con los que empezamos, lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a ver, como el título de este tema, la conducta del creyente en vista del regreso de Cristo. Tenemos que recordar que la carta de los tesalonicenses, la primera y la segunda, hablan sobre la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo. Las dos cartas hablan sobre la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como estas cartas hablan sobre la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo, ¿cómo tiene que ser la conducta de nosotros? Aquí da la lista Pablo. ¿Ok? Aquí da la lista el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos versos? Desde el verso 12 hasta el verso 28. Vamos a ver la conducta del creyente en una acción. Vamos a ver una esperanza que nos lleva a actuar. Eso es lo que todos nosotros decimos: Señor, tu iglesia te está esperando, queremos que venga, Señor. Bueno, eso ¿a qué nos conlleva a nosotros? A tener una vida conforme al Evangelio. Y eso es lo que precisamente Pablo va a exponer. Una esperanza que nos lleva a actuar, es decir, actuamos de esta manera, lo que va a nombrar, porque sabemos que el Señor viene en cualquier momento. Vivimos de esta manera, lo que va a nombrar, porque el Señor viene en cualquier momento.
Entonces, ¿qué va a hablar Pablo? Va a dar 22 mandamientos o 22 órdenes o 22 responsabilidades del cristiano o de aquel cristiano que dice, ya quiero que el Señor venga. Bueno, dice Pablo, actúa conforme a las instrucciones que va a dar aquí. Si lo estás esperando, entonces atiende estas instrucciones, las que va a nombrar en estos versos. Amén. Ahora, el apóstol Pablo le pide a esto a personas que han tenido el nuevo nacimiento. Es decir, si tú naciste ya de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Si tú naciste de nuevo, todo lo que vamos a ver, es natural que estas instrucciones las sigamos. Es natural. Si tú y yo ya nacimos de nuevo, es algo normal que estas instrucciones las llevemos a cabo. Es algo normal. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como debemos de esperar al Señor. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos versos? Desde el verso 12 hasta el verso 13, Pablo va a hablar sobre el liderazgo de la iglesia o sobre los que presiden. Desde el verso 14 hasta el verso 15, Pablo va a hablar sobre las relaciones unos con los otros. Desde el verso 16 hasta el verso 23, va a hablar sobre responsabilidades o disciplinas espirituales a las cuales usted y yo debemos de atender. Y desde el verso 24 hasta el verso 28, expone que el Señor terminará la obra y ya da su despedida. Amén, hermanos. Entonces, repito, ¿de qué va a hablar de una manera general en estos textos? Hablará sobre la conducta en vista del regreso de Cristo. Es decir, si tú y yo estamos esperando al Señor, esto que vamos a leer tiene que ser nuestra conducta. Porque ya les hablo bastante acerca del regreso de Cristo. Amén, en esta carta. Entonces comenzamos en el verso 12. ¿Lo tienen? Dice, os rogamos, si vemos una coma ahí. Eso es muy peculiar del apóstol Pablo. Ok, lo hace con mucha humildad, pero también ejerciendo su autoridad como apóstol. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mire bien, hermano. Pablo comienza a exponer la relación que hay entre la congregación y el pastor, más el pastor y hermanos que trabajan en la obra del Señor. Pero un poquito más entre la congregación y el pastor. ¿Ok? Pablo muestra aquí 3 participios, o sea, órdenes, ¿no? Para el pastor, o 3 cosas que tiene que hacer un pastor, 3 características que hace un pastor dentro de la iglesia. Número 1 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Repito, principalmente el pastor, pero también los hermanos que están trabajando en la obra del Señor, pero más recae sobre el pastor. Lo primero que nombra es a los que trabajan, es decir, tanto el pastor como hermanos, Dios los pone para que trabajen en su obra. Dios es el que los pone. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo ministerial del pastor se tiene que ver. ¿Y sabe dónde? Cuando imparte la palabra. Es donde más se tiene que ver el trabajo de un pastor. Es donde más. Que una de las cosas más importantes en la congregación es precisamente la palabra del Señor. Tiene que haber palabra del Señor. Amén. Entonces, Pablo está exponiendo que reconozcáis a aquellos que trabajan, no solamente los hermanos, pero más el pastor. Y bueno, hermano, el trabajo pastoral es muy arduo, porque tiene que haber horas de estudio, horas de dedicación. Se tiene que ver que el pastor viene preparado en el mensaje, que no viene y se pone a hablar. Yo lo he repetido muchas veces, ¿verdad?
de lo que hizo en su día o cosas extrabíblicas. El trabajo del pastor es un trabajo arduo. El trabajo pastoral tiene que ver con pasar horas estudiando la palabra del Señor para poder dar un buen alimento. El trabajo del pastor también tiene que ver con la oración. No haciendo a un lado que lidia con personas. Amén, hermano, digan amén. Amén. Recibe quejas de la congregación. También el trabajo del pastor tiene que tratar con el pecado de las personas. En ocasiones les tiene que decir, hermano, estás en pecado. Tiene que ver con visitar, estar en contacto con la palabra todos los días. Es decir, Pablo hace mención que el trabajo del pastor se tiene que ver. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente floja, hermano, gente perezosa. Ahora dice, con los que trabajan, está incluyendo también a los hermanos que están trabajando a la obra del Señor. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, entre ellos hermanos que hacen labores, pero más cae la responsabilidad sobre el pastor, que son las ayudas. Amén. No es un trabajo fácil, es un trabajo arduo. Porque está uno lidiando con el pecado de la gente, uno tiene su familia. No le estoy diciendo para que me compadezcan, Estamos leyendo los textos. ¿Ok? Sigue diciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra presidir en griego es prostemi, que significa ir adelante, estar por delante, ser ejemplo. Un pastor tiene que ser ejemplo. Por ejemplo, Dios compara, mire bien, hermano, quizá el ejemplo es medio raro, pero se lo voy a decir a ver si lo puede captar. Yo sé que sí. Dios compara a su iglesia como un rebaño, ¿sí o no? Entonces el pastor tiene que ir, cuando dice preside, habla de que tiene que ir por delante, tiene que ir por delante, siendo ejemplo en ese sentido. Entonces Dios compara a la iglesia o a la grey como un rebaño, no como un ganado. No como un ganado. ¿Por qué? Porque a las vacas hay que andarlas arreándolas. A un rebaño no. ¿Se da cuenta de la diferencia? A las vacas hay que arrearlas. Un rebaño no. Un rebaño físico, el pastor va adelante y ahí van las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas saben que siguen a Cristo. Amén. Saben a quién están sirviendo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, hermanos, rogamos con mucha humildad que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Como decir, el trabajo de la obra del Señor no es un trabajo fácil, es un trabajo arduo, es un trabajo de dedicación, es un trabajo donde lidias con el pecado de la gente, lidias con diferentes tipos de pensamientos. También dice, los que presiden el Señor, los que van por delante, hermano. Hay oración el martes, hermano. Hay oración el sábado, hermano. Tenemos escuela bíblica los viernes, hermano. Tenemos escuela bíblica los miércoles, hermano. Tenemos clases para el ministerio los domingos a las 2, hermano. Y constantemente un pastor se tiene que estar preparando. Y uno no puede andarlos arreando. Aunque está bien, vea una llamada, hermano, mira, no llegaste, hermano esto, hermano lo otro. ¿Me explico, hermano? Están medio serios, pero bueno. Es decir, si yo ya llevo 2 años en el Evangelio, hermano, ya tengo que caminar. Ya tengo que caminar. Ya tengo que... Hoy hay iglesia, hoy aparto mi tiempo. Hay culto el día de hoy, hay estudio bíblico el día de hoy. Hay muchas cosas que pueden esperar, que no son tan importantes
como venir a recibir la palabra del Señor. Amén. Sigue diciendo, dice, y os amonestan. En griego realmente significa poner en la mente. Es decir, esto habla con advertir y regañar también, pero no para avergonzar, no. Es un regaño gentil para sacar a alguien que está en un mal camino. Ahora, estos tres imperativos, ¿por qué digo imperativos? Porque son órdenes que debe de hacer, podríamos llamarle liderazgo o hermanos que tienen dones para presidir, que Dios pone, trabajar, presidir y amonestar. Pablo les dice, hermanos, os rogamos que reconozcáis. Pablo les está diciendo eso. Pero ¿por qué Pablo les está diciendo eso? Les está diciendo porque a veces es difícil aceptar el liderazgo que Dios pone. ¿Qué realmente les está diciendo Pablo? Les está diciendo, acepten el liderazgo que hay en la iglesia. Acepten a ese pastor que Dios lo puso. Acéptalo. Es lo que está diciendo. Y quizá, hermano, tú quieres otra cosa, pero no hay más, hermano. Quizá tú quieres a ese que miras en internet, que grita y que corre y que no hay más. Quizá tú escuchas a ese del internet, pero pues no vives en esa ciudad. Vives aquí. Quizá tú dices, bueno, ni modo, me tocó ese pastor. Quizá dices, bueno, pues peor es nada. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor tú ves a otro pastor en internet y ay, yo quisiera que ese pastor. Bueno, pues no hay más, hermano. Aquí está lo que Dios puso. ¿Qué dice Pablo? Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. O sea, es lo que hay, hermano. Así de que acepta. Amén. Verso 13. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y mire lo que dice, tener paz entre vosotros. Ahora, ¿sabe, hermano, que cuando se amonesta y se reprende, es difícil que al pastor lo tengan por estima? Es difícil, hermano. Cuando una de las cosas que no es negociable en la iglesia es la santidad de la iglesia. Entonces, cuando se amonesta y se reprende, es difícil que al pastor se le tenga por estima y se le ame. Eso es complicado. Sin embargo, no solamente, repito, habla del pastor, sino habla de los que trabajan entre vosotros. Si Pablo está diciendo en este texto, cuando dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros, Pablo está diciendo, aprecia el liderazgo, aprecia a la gente que está trabajando en la obra del Señor, aprecia a la gente que viene y limpia, desinfecta, a la gente que abre la puerta, a la gente que trae las aguas, aprecia todo eso. La gente que enseña a los niños, la gente que hace los anuncios, aprecia eso. La gente que acomoda las sillas, aprecia todo eso. No estoy diciendo yo que le des una ofrenda, o que te lo lleves a comer, si quieres te lo puedes llevar, ¿no? Pero Pablo está diciendo que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Y entendemos que en ocasiones cuando el ministro reprende el pecado, deja de haber paz entre la grey y el ministro. Y Pablo dice, tened paz. ¿Por qué? Recordemos, ¿de qué habla la carta? De la santidad de la iglesia y del regreso de Cristo. De eso habla la carta. ¿Qué dice Pablo? Ténganlos por estima y amor. Sigue diciendo, tened paz entre vosotros.
decir, a veces no tienes paz con el pastor. Es que dijo esto en la prédica, es que mencionó esto, es que hizo esto, es que no me saludó aquí. Tener paz. Amén. No lo estoy diciendo por mí. Estamos estudiando los textos. ¿Ok? Ahora, desde el verso 14 hasta el verso 15, 14 y 15, Pablo sigue dando recomendaciones ahora que tienen que ver con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor. Estamos esperando al Señor. Verso 14. ¿Lo tienen? Dice, también nos rogamos. Vuelve a usar la humildad, Pablo. La humildad. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, Pablo sabe que dentro de la iglesia de Tesalónica había gente ociosa. Había gente ociosa. Recordemos que ya cuando entremos en la segunda carta, algunos ya no querían trabajar. ¿Ok? ¿Y qué son los ociosos? Pues aquellos que andan, la palabra en sí, ocioso, en el griego es desordenado. Aquellos hermanos que andan desordenados, aquellos hermanos que no quieren la sumisión, que no aceptan la disciplina, aquellos que perturban la grey, aquellos que no arreglan su vida, aquellos que quieren seguir viviendo en el pecado y uno los amonesta y no arreglan su vida. Esos son los ociosos, los que están desordenados. También la palabra griega habla de insubordinado. Eso hay en la grey. Eso existe en una iglesia. Bueno, lo existió aquí en la iglesia de Tesalónica. Pablo dice, amonestéis a los ociosos, aquellos que no quieren arreglar su vida, aquellos que están perturbando la grey, aquellos que están en desorden, aquellos que no quieren disciplina, sumisión. Amén. Para que puedan entender por qué, porque recordemos, la carta habla sobre la santidad de la iglesia y el regreso de Cristo. Estoy diciendo, dice que alentéis a los de poco ánimo. Es decir, en la grey, hermano, hay gente que apenas va comenzando, hay gente que apenas va creciendo y hay gente ya madura y hay gente que hace problemas también. Aquí Pablo nombra a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los? En sí el texto griego habla sobre los pusilánimes, aquellas personas que tienen, que les falta valor para enfrentar adversidades. Ahora tenemos que ver el contexto de la carta. Había hermanos que habían perdido familiares. Siempre la iglesia, ahora que estamos enseñando texto por texto, nos hemos encontrado que en casi todas las iglesias, Tesalónica, Filipenses, Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, si algo padeció fueron persecuciones. Muchas persecuciones, fueron fundadas bajo persecuciones. Entonces había gente desanimada por las persecuciones. En este caso, no solamente las persecuciones, sino habían muerto quizá hermanos en Cristo y se encontraban tristes y se les hacía difícil enfrentar las adversidades. Y en la iglesia hay hermanos así que les viene un problema y se les hace difícil enfrentar adversidades. Bueno, tú que puedes enfrentar adversidades, entonces alienta al de poco ánimo. No digas, no, yo tengo la unción y ay, ese hermano en un vaso de agua se ahoga. No, hermano. No. Hay hermanos que
que les falta valor, fortaleza para enfrentar adversidades. Necesitan una visita tuya, una oración. Que quizá tú las puedes enfrentar, has crecido y gloria a Dios, pero hay otros que no. Sigue diciendo, sostengáis a los débiles. Mire el grupo de personas que había en esta iglesia, o en una iglesia. Aquí no habla de débiles, de enfermos, si no dijera sostengáis a los enfermos, no, dice sostengáis a los débiles. Son aquellos que por falta de enseñanza, de doctrina, caen en tentaciones. Se les hace difícil no caer, se les hace difícil sostenerse, caen en tentaciones. ¿Qué dice Pablo? Sostengáis a los débiles. Y termina diciendo que sean pacientes para con todos. Amén. Tenemos que ser pacientes unos con nosotros, con los débiles, con los de poco ánimo. Y bueno, a los ociosos hay que amonestarlos. Esa es la orden. Amén. Verso 15. Ahora, en este verso 15, hermano, Pablo nombra cosas que no debemos de hacer y cosas que sí debemos de hacer. Tenemos que recordar que nosotros al hacer esto es, Señor, te estoy esperando. Te estoy esperando, y son las recomendaciones que de una manera natural yo voy a acceder. Miren lo que dice el verso 15. Dice, mirad. Esa palabra mirad es, pon atención, abra bien tus ojos, ves cómo vas a actuar. Mira cómo vas a actuar. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, siempre. Unos para con otros y para con todos. Es decir, Pablo está nombrando cosas que no debemos de hacer. ¿Qué no debemos de hacer? Pagar a otro mal por mal. Eso no lo debemos de hacer, porque se supone que estamos esperando al Señor. ¿Qué cosas debemos de hacer? Antes seguir siempre, siempre, siempre lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que edifica, lo que ayuda, lo que bendice, lo que levanta. Unos para con otros y para con todos. Amén, hermanos. Ahora, ya hasta aquí el apóstol Pablo, hermano, ya expuso mi relación que debo de tener con los que presiden, ya expuso mi relación que debo de tener con los hermanos en Cristo. Y ahora, desde el verso 16, ya Pablo empieza a hablar sobre disciplinas que yo personalmente tengo como cristiano responsabilidad de atender. Disciplinas que me ayudan a mí a crecer, a mantenerme en esa, te estoy esperando, Señor. Verso 16, ¿lo tiene? Dice, estad siempre gozosos. Es decir, todo lo antes mencionado, si lo atendemos, si no pagamos mal por mal, si no pagamos bien por mal, si no somos ociosos, si ayudamos a los débiles, si somos pacientes, si reconocemos y aceptamos pues el liderazgo que Dios puso, o el pastor, o los hermanos que están trabajando, todo eso a mí me mantendrá en gozo, hermano. Porque ¿qué es lo que se va primero cuando hay conflicto entre hermanos? Precisamente el gozo. Dios da una promesa aquí, que cuando tú pagas bien por mal, ahí vas a mantener el gozo. Y nuestro gozo no está relacionado, hermano, con cosas efímeras, cosas pasajeras, no. Nuestro gozo está relacionado con nuestra unión con Cristo. Así de que puedes pasar, hermano, pruebas, dificultades de cualquier tipo. Si tienes paz con el Señor, tienes gozo. Porque Él es la fuente de gozo. Pablo dice, está siempre gozosos. Por ejemplo, Pablo cuando está en Filipos, hermano, está en una cárcel, está en una prisión.
Y tiene gozo él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está lleno de gozo. Porque el gozo no depende de las cosas que tengamos efímeras, de las pasajeras, sino de nuestra unión con Cristo. Pablo dice, está siempre gozosos. Todo esto antes mencionado traerá gozo. Todo el contexto que acabamos de hablar traerá gozo. Reconozcan, apóyense, sosténganse unos a otros, tengan paciencia unos con otros. Eso traerá gozo. Verso 17, ¿qué otra disciplina yo debo de atender? ¿Cuál es, hermano? Orar sin cesar. Orar no es solo pedir, Señor, dame. No, hermano. Orar es alabar, interceder, rendirse, clamar. Lo hemos dicho anteriormente, hay hermanos que oran 2 horas. Hay hermanos que oran 1 hora, otros media hora, otros 10 minutos, otros 3 minutos, y otros nada, y otros se duermen. ¿Qué dice Pablo? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Mantén una constancia, una vida de oración, constantemente, estar orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Lo expliqué en una de las clases, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tu hijo, que vive en tu casa, no te habla en todo el día? Y tú estás en tu casa y pasa tu hijo por un lado de ti. No te habla. Y luego pasa por otro lado de ti y ni te voltea a ver. Y luego va para el baño y no te mira. Y luego te rezas ahí y no te habló en todo el día. ¿Cómo te sentirías tú? Oye, así es cuando no oramos. Nos levantamos tarde para el trabajo y se nos olvida orar. Y orar es hablar con Dios. Amén. Verso 18, da gracias en todo. Mire que esto tiene que ver con una secuencia del uno de lo otro. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. Todo lo que pase, obra para bien. Todo. Verso 19, no apaguéis al Espíritu. Es decir, si no atendemos todo esto que ya mencionó, el Espíritu se apaga. Si no hacemos todos los contextos que acaba de mencionar Pablo, eso nos va a llevar a apagar el Espíritu. Amén. 4 cosas no debemos hacer en contra del Espíritu Santo. Número 1, no apaguéis cuando no oras, no lees la palabra. Número 2, no contristéis cuando uno peca, se enoja incontrolablemente, se contrista el Espíritu. No resistáis al Espíritu, le dice Esteban. Ustedes siempre resistiendo al Espíritu. ¿Qué resistir? Cuando el Señor te dice, haz esto y le resistes. Perdone y no quiero, Señor, es que me hizo esto. Y lo último, que el cristiano nacido de nuevo no hace la blasfemia contra el Espíritu. El que ha nacido de nuevo no blasfema contra el Espíritu. ¿Qué tiene que ver también con no apaguéis al Espíritu? Habla de darle libertad al Espíritu. Que te controle el Espíritu. Que controle nuestra boca, nuestra conducta, nuestros pensamientos. Amén. Verso 20, no menosprecié las profecías. ¿Cuáles? ¿Todas? No. Las que hablan de Cristo, las que nombró Pablo. Aquí Pablo nombra algunas, como aquella que dice, cuando digan paz y seguridad, eso no ha pasado. No menosprecies eso. También las que se dan dentro de una congregación. Examinarlas, como dice más adelante, examinarlo todo, retener lo bueno. Amén.
Las profecías se tienen que examinar, se tienen que cotejar con la Biblia. Amén. Verso 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Todo lo que no está en la Biblia no es de Dios. Mensajes raros hay que ponerlos a prueba, hermano. Verso 22, esa es mi tarea, el verso 22 también. Y es tu tarea, ¿qué? Absteneos de toda especie de mal. Esa es mi tarea, no la de mi vecino. ¿Qué significa eso? Que me tengo que abstener de lo pecaminoso. Y regularmente, hermano, siempre señalamos al vecino, ¿verdad? Ya supiste. ¿Y qué? Para la oreja uno. Y ya te diste cuenta. Y rápido, ¿eh? Bueno, yo sé que aquí no pasa nada. Pero ¿qué quiere decir absteneos de toda especie de mal? Habla de lo pecaminoso. Eso es algo, esa es una tarea mía. Amén. Verso 23. Miren lo que dice: y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra santificar es apartar. Todo lo mencionado anteriormente tiene que ver con que te estás apartando para el Señor. Dice por completo, espíritu, alma y cuerpo. A Dios le importa todo, hermano. Todo. Tu vestimenta, espíritu, alma y cuerpo. Todo a Dios le importa. Santificarte interiormente y externamente. No es que Dios mira nada más lo que hay adentro, sí, pero tenemos que ver de qué está hablando en el contexto. Tenemos que ver, porque a Dios le importa la vestimenta también. Amén. Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué está diciendo eso, hermano? Que Dios nos está llamando precisamente a eso. ¿A qué nos está llamando Dios? A todo lo que está nombrando aquí. ¿A qué? A que reconozcamos a los que trabajan, a que los tengamos en mucha estima, a que ninguno pague a otro mal por mal, a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias a Dios en todo, a no apagar el espíritu, a abstenerlo de toda especie de mal. A eso nos llama el Señor. Todo eso produce santificación, santidad. Aleluya. Verso 25, ya en la salutación, dice: hermanos, orad por nosotros. Amén. Es decir, Pablo, hermano, era un tremendo hombre de Dios, pero necesitaba oración también. Amén. Tú necesitas oración, yo necesito oración. Quizás los pastores necesitamos más oración. Pablo está pidiendo oración. Y verso 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Era un saludo de ese tiempo, no era, es un beso en la mejilla. Bueno, ahora se lo dan las hermanas nada más, ¿verdad? Pero ya con el COVID ya no. Si se va a saludar así, échese él. Amén. Verso 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Es decir, estas instrucciones son para todos. Tenemos que ver lo que hemos explicado en otras exposiciones, que cuando las cartas eran enviadas se leían al público, a la congregación, al aire libre. Y si por ahí estaba el hermano ocioso, a los ociosos, por favor,
o cuando se le mandó la carta de las 7 iglesias del Asia Menor, que estaba la Jezabel, y a esa Jezabel, o sea, públicamente se leían las cartas así. ¿Por qué? Porque estas instrucciones son para todos. Y verso 28 termina Pablo con una despedida muy paulina de él. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es decir, la gracia que nos hizo salvos, la gracia que nos sostiene, y por esa gracia obedezcamos a estas instrucciones. Amén. Amén. Bueno, seguimos el próximo miércoles con la segunda carta. Póngase de